Haber respondido a la convocatoria. Para los que no me conocen, yo soy Graciela Tejido Coni, coordino y dirijo este espacio del Museo de las Mujeres, y esto me parece una fecha importantísima, sobre todo con el corazón hinchado después de la marcha de ayer, del 24 de marzo. Esta mesa era imprescindible. Agradecida también a que hayan aceptado tanto Margarita como Anabela la invitación a participar. Así que bueno, las dejo con María Silis, secretaria de aquí del museo. Ella también va a contar su testimonio en relación a esos años tan terribles de tortura y genocidio. Pero la orientación está puesta en el futuro, en lo que seguimos luchando y en lo que los proyectos que tenemos para llevar adelante en relación a que no se pierda la memoria y buscando la verdad, y en algún momento va a haber justicia, sin duda. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y Marito, buenas tardes. Bueno, soy María Silis, formo parte del Museo de la Mujer y soy una sobreviviente. Más fuerte. No, agárrate lo. Soy. Abrilo. Ahí va. Sácalo si querés, y lo tenés en la mano si te es más cómodo. La ingeniera. Es un broche. Ahí va. Bueno. Está bueno porque una de las cosas que nos ha mantenido, aquellos que estuvimos en esta situación particular, es el sentido del humor. Y el sentido de querer estar bien. Aunque a veces no teníamos ganas de estar, pero el sentido del humor ha sido fundamental. Yo soy una sobreviviente del terrorismo del Estado. Yo me identifico de esa manera. Ni es nada. Soy una sobreviviente del terrorismo del Estado de la última dictadura, como muchos otros en mi situación. Soy una de las que eligieron vivir o morir. ¿No? O sea, ahora vamos a ir viendo cómo. Voy a limpiar un poco porque hace mucho que no hablaba sobre el tema. Y encararlo realmente me ha movido muchas cuestiones. Esta semana, además de los 50 años, ayer llegué hasta la plaza, también pudimos recoger la plaza, y la verdad que me sentí muy conmocionada. Bueno, una de las cosas primero que recuerdo fue cómo me sentí el 24 de marzo de 1976, cuando en el colectivo me iba a trabajar y escuché la noticia de que habían sido tomados el gobierno por la Junta Militar. Y ahora pensamos. A mí lo que me llama la atención es que una de las primeras cosas que hace la Junta Militar, ¿qué podría haber sido una Junta Militar que dice que viene a combatir el terrorismo? Una de las primeras cosas que hace es intervenir los sindicatos, sean combativos o no combativos, secuestrar y detener a los secretarios generales, cesantear a la mayoría de los delegados. O sea, no parecía ser que venían a atacar al terrorismo, parecería ser que venían a desarmar el tejido de los sindicatos, de la organización de los obreros y los trabajadores en general. Yo formé parte de. Yo trabajaba en Entel. No se escucha mejor. Yo trabajaba en Entel, ¿saben lo que es Entel? Sí, Empresa Nacional de la Comunicación que después nuestro amado Carlos Saúl lo vendió con Telefónica y Telecom. Pero en esa empresa, que era una empresa muy combativa, yo había sido subdelegada. Cuando surge está la dictadura, deciden sacarnos un beneficio. Nosotros trabajamos 7 horas con un sueldo
Y con eso andarán bien. ¿Qué nos dice? Va bien. ¿Qué nos dice la dictadura? Que van a dar 8 horas cortadas, o sea que la mayoría van por el mismo sueldo. La mayoría pierde uno de los trabajos, pierde la mitad de su sueldo. A esa altura, cuando en el 76 yo ya fui delegada, como bien les digo, pero junto con el ascenso de la dictadura, dejan cesante a la delegada de mi oficina. La otra subdelegada, las dos subdelegadas, renuncian y yo paso en el 76, junto con los milicos, a ser la delegada de la oficina comercial de Ciudadela, en Texas. María, ¿ya eras ingeniera? Yo me recibí en ingeniería en el 76. En junio del 76 me recibí en ingeniera y trabajaba, ahora es interesante eso, en la universidad. Bien, cuando se presenta eso, un poco lo que se decide, entre los que quedábamos del sindicato, el sindicato ya quedó marginal, es hacer una resistencia. A las 7 horas nos levantamos y nos vamos. A las 7 horas, como delegada, me levanto, me voy, algunas me siguieron, algunas personas, por supuesto, todas las que nos levantamos, fuimos desempleadas. Al poco tiempo, mi marido pasó lo mismo, que también era delegado. Al poco tiempo, también, me secuestran, me chupan, voy a elegir la palabra que usaba el grupo de Italia, porque me parece que es la palabra que se esconde, que no tiene ningún floreo, pero que es lo que realmente pasaba. Nos chupan, como nos explicaba, porque la gente del grupo de Italia, cuando nos chupan, nos cuentan cosas, nos explican cosas, porque en esa explicación te hunden en el terror, ¿no? Cuando alguien te dice, vos estás chupada, ya no estás en la sociedad, te acabamos de sustraer de la sociedad. Para la sociedad, vos no existís, vos no existís más, no estás en ningún lugar, estás acá, donde no te van a encontrar, porque el tiempo es nuestro, y vos estás. Esa es la bienvenida que te da el grupo de tarea cuando te lleva, cuando te chupa, ¿no? O sea, vos en un momento sabés que está frita. Sabés que no hay ninguna posibilidad. En mi caso particular, en un momento les dije, me costó, pero les dije, si me van a matar, me van a hacer algo, van a hacerlo por lo que yo pienso y no por lo que ustedes creen que yo pienso. Eso me dio fuerza. Pero bueno, ahí en el chupadero, que pertenecía a la Fuerza Aérea, y era ni más ni menos que la comisaría de Castelar. Interesante esto, ¿no? Porque uno piensa en los grandes centros de detención, la ESMA, Perla, el Puente 12, pero esta era una comisaría de barrio casi. O sea que en las comisarías donde uno iba a denunciar que le habían secuestrado o ocupado a un familiar o pedir el certificado de homicidio, en el fondo, en uno de los calabozos, podían ser unas secuestradas o ocupados que estaban buscando, ¿no? Y esas comisarías las dirigía la fuerza, en este caso la Fuerza Aérea. Pero el guarda era policía. Los que venían a hacer el recuento con el papelito donde atrás decía Comisaría de Castelar, eran los guardas, que se tomaban la molestia de las mujeres que estábamos ahí, no éramos muchas, se manoseaban como querían, porque tenían que revisar que no saben que habían entrado del cielo alguna escopeta o algo, ¿no? Y bueno, esa era la situación donde vos sabías que nada, como decir, estoy aquí entregada y que me pase lo que me pasa. Pero no es así, porque vos sabés que afuera hay gente y tienen tus cosas. Entonces te agarran la firma y te dicen, marca uno, cualquiera, no importa quién, marca uno. Después nosotros vemos qué hacemos, ¿no?
Entonces, miedo, en el caso en particular, nosotros habíamos armado una lista para oponernos a Guillán, el secretario de Ministerio. Y resulta que estaban todas las compañeras mías que trabajaban en la misma facultad, ¿no? Entonces, en cualquier momento me vine con todas mis compañeras de acá, y acompañan a la civita que me muestran y les traen no pasó. Por suerte nunca hubo ninguna de estas situaciones. Pero bueno, hay chupados desaparecidos en la comisaría de Castelar, en una situación de infrahumana. Y les tengo que decir, porque ya se sabe lo suficiente para estar contando la realidad. Estuvimos ahí 2 meses. Estaban también 6 chicos, 2 mujeres y un varón, de la juventud peronista. Cuando los liberan, dicen que los van a liberar, nunca supimos durante que los liberaron. Y cuando ya llevábamos 10, 15 días, ya no me acuerdo bien, era la época del mundial, les cuento, no me acuerdo bien cuánto tiempo, nos traen a un muchacho en calzoncillo, y nosotros estábamos en el fondo de la comisaría en una serie de calabozos. Cuando a la noche no quedaba nadie, hablábamos entre nosotros. Y este chico nos cuenta que se había escapado de la mansión Ceres hacía 2 meses. Es el muchacho que no se escapó, no sé si alguien vio la película, yo casi no la pude ver. Pero este muchacho es el que no se fue del país, que lo vuelven a capturar, el grupo de tarea que nos tenían a nosotros, juntos con algunos de la mansión Ceres, que no sabemos cómo están enganchados, no sé, lo vuelven a capturar y lo traen a donde están, al zapatero que ya estábamos nosotros, y estaba muy asustado porque dicen, ahora que me volvieron a encontrar, seguro que para el castigo me matan. Bueno, estuvimos ahí, nos dicen en algún momento que vamos a aparecer, que nos van a dar la libertad. Dicen que nos van a dar la libertad. Al primero que se llevan es a Daniel. Daniel estaba aterrorizado, se lo llevan primero. Al día siguiente nos llevan a mi marido también. Estar con la pareja en esta situación es una cosa, es un dolor más, aparte del dolor de esa mujer que ya no vamos a dar en un momento. Nos llevan a otra comisaría, nos llevan a la comisaría de Aguilar. Yo preguntaba constantemente cuando me iban a poner el pene, porque ella que me pusieron el pene, que me pongan a disposición del poder ejecutivo. No aparecieron más la gente de la Fuerza Aérea, nos atendían los policías, nos daban de comer los presos comunes, porque nadie nos daba de comer. Y no aparecíamos. Suponemos, por lo que hablábamos con mi marido, que por un lado era porque a lo mejor nos volvían a llevar para hacer otras interrogaciones. Y por otro lado, para esperar que se nos curaran las heridas. ¿Sí? Estábamos muy lastimados. Entonces no deberían querer sino que eran la familia o esas cosas. La cuestión es que mi marido era asmático y le da un shock en su enfermedad, que no puede casi respirar. Parece que se comunica con la Fuerza Aérea y le dice, bueno, que venga la familia, que vea qué hace. Al día siguiente vienen nuestros padres, le dan 10 minutos y mi papá muy enojado, él estaba muy enojado, me dice, pero esto, ¿por qué me dijeron a mí? Hace 2 días hicieron un habeas corpus y me dio para arriba desconocido. ¿Cuánto tiempo hace esta tarde? 10 días, papá. Hace 2 días me dio para arriba desconocido. Desde entonces andate, hace otra vez un habeas corpus y decir que nos quedó nos vigila. Cuando hace eso, aparece, nos empiezan a legalizar, nos toman las huellas y entonces dicen, a ustedes consejo de guerra. A mi marido y a mí nos hacen consejo de guerra. Lo único bueno es que al poco tiempo aparece Daniel, todo lastimado, en la comisaría de Aguilar. Muy contento que no lo habían matado. ¿Y tu marido le dieron algo? Sí, le dieron medicación, le trajo a la madre. Sí, lo pudieron sacar. Y tardaron
esperamos a Devoto otros 2 meses. Yo supongo que la misma razón había que esperar, porque Devoto no nos iba a aceptar en la situación en que estábamos, supongo. Así que esperaron otros 2 meses y ahí aparecemos en que no nos llevan en forma pública, un camioncito de la policía, que nos llevan a Devoto. Al poco tiempo, mi marido, con todos los hombres que estaban ahí en Devoto, son llevados a La Plata, y las mujeres nos quedamos yo me quedo en Devoto. Y ahí en Devoto me encuentro con mujeres que habían tenido el mismo recorrido que yo, que habían sido chupadas, más o menos en la época que había sido chupadas yo, y que habían estado en cárceles así, medio chiquitas, medio ocultas, como había estado yo. De esas mujeres, son 40, por eso que éramos 40, 3 habían tenido bebés, tuvieron bebés en la cárcel. Y pasamos ahí 8 meses más. Y el 18 de mayo nos llevan a Poder Judicial. Acá el Poder Judicial no nos traen. Y estamos las 40 en los calabozos de tribunales, que son terribles, son peores que los calabozos de chupadero, porque en chupadero tenés las ventanitas, y en el calabozo acá abajo no tenés ventanitas, que son húmedos, nosotros estábamos con 3 bebés que lloraban todo el tiempo. La cuestión es que nos toman declaración, ahí se me viene con el Consejo de Guerra, que me pasan a la Justicia Federal, porque dicen que no encuentran de qué acusarme. Cuando ellos interrogan, el grupo de tareas interrogan, nunca les dice, a vos te tengo acá porque hiciste esto y esto. No es. Por lo menos el grupo de tareas que nos tenían nosotros no lo hacen. Te llevaban a interrogar y te decían, ¿vos por qué pensás que estás acá? Cualquier respuesta que dijera era la respuesta incorrecta. Cualquiera. Entonces, nada, o sea, uno mirándolo ahora a la distancia hasta es un absurdo, o sea, simplemente para preguntarme y nada más por darme la vida. La cuestión es que cuando estás en el Consejo de Guerra, como que no tienen, como se declaran incompletos. Entonces pasamos a la Justicia Federal y es cuando nos traen acá tenemos. Ese día que nos pasamos las 40 todo el día, hicimos toda la declaración en la Secretaría del Doctor de Varones. Y después de las 7 de la tarde nos empiezan a llamar a cada una y nos dicen, no hay nada para que ustedes estén detenidas. Ustedes mañana salen en libertad. Hoy vuelven a la cárcel para cerrar el proceso, van a ir a la Coordinación Federal, de Coordinación Federal salen en libertad. Yo me acuerdo de vos, a mi casa, por supuesto. Cada uno de nosotros llamamos para avisar que al día siguiente íbamos a estar en Coordinación Federal que nos ayuda. Y ¿Tu marido también? ¿Eh? ¿Tu marido también o vos sola? Yo sola. Mi marido tardó más o menos 10 días más en salir, porque mi viejo, como buen sano, Sí. denunció todo lo que nos habían robado, porque nos robaron todos los calificados del departamento. Entonces, como mi viejo denunció todo esto, a mi marido lo llevaron después de a mí. Entonces él era testigo del robo. Y como testigo del robo, no lo dejaron salir en la fecha que tenía que salir. Yo con mis 2 viejitos, mi tío abuelo y mi suegro, sin documento, andábamos por los tribunales a ver cómo hacemos para poder sacarlo. Tardamos 10 días para poder sacarlo. Llegamos al penal y cuando nosotros teníamos una forma de conectarnos que eran los inodoros. Hablábamos por los inodoros y se conectaba el penal. Entonces, en cuanto llegamos, empezamos a hablar por los inodoros diciendo que nos íbamos a las 40 en libertad. Y yo lo pienso todavía y se me pone la piel de gallina. De golpe fue un sonido sordo en todo el penal, porque estaban festejando en todos lados que las 40 nos íbamos a en libertad. Y así fue. Al día siguiente fuimos a Coordinación
insistían en cuidarlos a los bebés, cosas que no les permitimos. Y a la mañana siguiente nos abren las puertas y ya estaban esperando a nuestras familias. Ese es el recorrido, digamos. ¿Cuánto tiempo estuviste sin documento, María? Sin documento. Documento de identidad. Y sin documento de identidad estuve como 2 meses. Después de haber salido. Claro. Es más, después de haber salido, sin documento de identidad, nos llaman del primer cuerpo, nos citan, a mi marido y a mí del primer cuerpo, a mí un señor que era manco, y nos dice que nosotros tendríamos que decir que desistimos de la denuncia de robo, porque vio cómo es la cosa, y uno no sabe lo que debe pasar, porque lo que pasó fue lo que debe pasar. ¿Dónde le firmamos? Sí. Pero nos llamaron para que desistamos de la denuncia de los robos. Una cosa muy graciosa, que pasamos para ver cómo las cosas graciosas. A mí me gustaron siempre los cuentos de vampiros. ¿No? Cuentos de vampiros. Tenía un libro colorado, todo chorreando sangre, era de vampiros, me lo pusieron un día sobre la mesa. ¿Qué significa? Como que era un código especial. A mí de esto hay unas cosas que yo me gustaría puntualizar y después ya le doy la palabra a las chicas, que es mucho del futuro y mucho de la lucha, ¿no? Por empezar esto, ¿no? ¿A qué vinieron? ¿A qué vino la dictadura? O sea, cuando hablo de terrorismo lo que hace es hablar de juventud, en realidad, ¿no? Porque ahí era peligro ser joven. Entonces me parece que ahora es la juventud. Y además viene a desorganizar lo que estaba organizado. A mí me parece que eso es lo que es importante mirar, ¿no? Que después siguió. Y que bueno, la dictadura vino acá a hacer lo que decían sus patrones. Y el patrón estaba representado por Martínez de Oz. Y hicieron lo que venían a hacer, lo que vienen a hacer siempre. ¿Verdad? Y con respecto a las mujeres, me parece que es un capítulo que hay que verlo. El cuerpo de las mujeres siempre es el cuerpo en el que se ensaña, ¿verdad? ¿Sí? Sabemos de muchas compañeras que fueron violadas muchísimas veces. Por suerte no fue mi caso. Pero no es solo la violación, ¿no es cierto? Una de las cosas es la violación. El peligro de violación siempre está. El tema es que no son menos rudos que con los hombres, son hasta más rudos con las mujeres. Y además siempre, cuando hacen estos interrogatorios tan profundos, ¿por qué estás acá? O quién era el tipo que estaba en tu casa la otra noche para hacerme saber de qué pasaba por la casa de mi viejo. Por supuesto te desnudan, entonces cuando estás desnuda, está habitada delante de hombres, todos los grupos de tareas que yo conocí fueron varones, no que conocí, que supe después, hablando con otras compañeras, siempre fueron varones. Entonces, es una situación humillante, degradante, donde uno se siente inválida, además sabiendo que está chupada, que nada, está desnuda delante de un grupo de gente que te está preguntando y que fue uno de esos arranques que le dijo: si me van a matar, me van a hacer algo, háganme por lo que yo pienso y no por lo que ustedes creen, porque si vos te vas no sé a dónde a entrenarte para la carrera, sí, claro, yo me voy hasta allá, vuelvo y después vengo a trabajar para que no me bajen del trabajo. Bueno, sí, o sea, cosas ridículas. Por eso digo, ni siquiera estaban buscando información, porque de la información que podrían haber sacado de mí, van a haber ido al lugar donde yo trabajo, ya habían sacado todo. ¿Sí? De lo que estaba diciendo. De las mujeres. Después también las mujeres, la menstruación de las mujeres. ¿Sí? Muchas de las mujeres hemos perdido la menstruación en situación de
Sí, claro, el estrés. Claro. No todas. Y a lo mejor tenés que estar ahí parada. Una que trabaja en la administración, pero está mirando, estudiando, insultando, preguntándote, diciendo que te van a violar con un arma. Más allá de que lo hagan, ¿no? O sea, más allá de que lo hagan. Digamos, es una situación donde sentís que, bueno, que nada, que no sos una persona. Eso le pasa a las mujeres y a los niños, porque a las mujeres embarazadas les pasan por las mismas situaciones, les roban a los niños, y a los niños también los han torturado. Muchas de las compañeras que yo encontré en Devoto torturaron a sus hijos delante de ella. Ay, no. Es más, ha salido en uno de los testimonios que encontraron un chico de 15, 16 años que tirado en el agua como nosotros, pero que lo habían torturado delante de su mamá. O sea, es una perversión lo que hay, porque el maquinista era el que manejaba la africana. Cuando lo dice que maquinista se denominó. Él se denominaba maquinista. Entonces, cuando se nos acerca el marido de la misma, dice, ustedes ya se van. Yo trabajo para cualquiera. Si ustedes están acá, posiblemente mañana estén en una posición de poder. Si me necesitan, estoy. Yo fui por la espalda de Isabel, estoy acá, mañana puedo estar en cualquier La lado. organización del mal. Bueno, pero es el mercenarismo manejado por el Estado. Porque además, digamos, como horas extras, ¿cuáles eran las otras horas extras de ellos? Secuestrar a cualquiera, hacerle firmar la escritura, que pasa declarado por ellos mismos. ¿No? Entonces, un poco porque se vende la dictadura como algo no corrupto, serio. Que vino a poner orden. Orden. Y donde no hay todo eso. Lo que hay es una perversión total y donde no se investiga. A mí me vino una vez un milico que me dice, bueno, María, acá no hemos conseguido nada, vamos a pasar a métodos no ortodoxos. ¿Qué me puede decir? Bueno, si usted investiga, investigue. Si no investiga, yo qué le puedo decir. No investigan. Nadie investiga. Lo que investigan es lo que te consiguen que vos digas. No importa si es cierto, porque tienen que hacer números. Entonces me parece que esas son las cosas que, digamos, como que no se cuando hablan de la dictadura, por eso no me gusta decir detenido. La dictadura no estuvo detenido, estuvo chupado. O sea, porque detenidos es muy vigilanito. Detenidos es cuando me dicen que yo hice un delito y me castigan o no me castigan. Pero la mayoría era chupado por la ideología, porque estaban en. No te chupaban a cualquiera. A cualquiera. No te digo que había, el maquinista contaba que había chupado a uno de los negocios de frente para que le dé la cosa de. ¿Cómo se llama? Claro, para poder hacerse cargo del negocio. Él lo declara él, pero el asunto, como vos decís, más bien se enfocaba un poco más en los sindicalistas y todo eso, aparte, digamos. Y mira, yo supongo que nosotros en el 78 éramos estas chicas que yo digo, estas mujeres que estaban en Devoto, algunas de ellas eran de la Asociación de Psiquiatras, de psicólogos. O sea que éramos mujeres laburantes. ¿Sí? Yo también era una mujer laburante y estaba en la UTN. Bueno. Y me sacaban la libreta universitaria y el documento. Y cuando salía de clase me lo daban. A la mañana yo trabajaba en el Ministerio de Servicios Públicos, en la Casa de Gobierno de Mendoza. Entraba, documento. Y cuando yo hacía el ministerio, no fui chupada de pelo, nada más. No sé, porque era del club de la
de los salón de estudiantes de la facultad y hacía todos los letreros, me lo llevaba a la oficina y hacía todos los letreros. No fui chupa de tiempo, nada más. Así como desgraciadamente, a mí no fue de casualidad, Claro. pero estaban trabajando, el jefe era milico, el ministro era milico y yo estaba en un piso, ¿no? Mira, vos pensás, Gracias. en mi caso en particular, creo que era delegada, era una ayudante de cátedra que había sido delegada y suspendida, y, digamos, ese era un motivo para que y seguía trabajando, ese era un motivo para que, y además era la época del mundial, todas esas personas que podíamos ser molestas, no teníamos que estar libres. Esa es mi opinión. Nadie dijo que fuera así. La defensa de mi abogado, lo que dice, el abogado me lo pone en el consulado italiano, dice que un caso en particular, en el caso de mi marido, es un caso kafkiano. Nunca me dicen por qué me secuestran. Puedo pensar lo que quiero. ¿Ah? Bueno, después si quieren charlar más de esto, lo charlamos más. Porque hay, digamos, podemos desde el ángulo de un montón. Me gustaría pasar un poco a estas dos mujeres que tengo que hablar, las que me ayudaron, ¿no? Porque yo soy de las que digo cualquier cosa después. Margarita Noya, ustedes la conocen, es la hermana de María Lourdes Noya y es de la asociación, la creadora, la fundadora de la Asociación Hermanos, y actualmente de los derechos humanos, la CTA. Les voy a hablar con ella porque me parece muy interesante todo lo que está haciendo, lo que ha hecho. Ella ha estado con las madres de Plaza de Mayo, con su mamá, que es Josefina Noya, peleando por Lourdes. Y me parece que es la contracara, ¿no? Porque yo ahí, Piña me quedé mucho, pero ahí me gusta decir, ¿no? Mujeres tienen que ser. Gracias. Gracias a vos por estar acá. No, al contrario. Bueno, el relato que me pidió Julieta era de las García, diríamos, porque mi mamá es Josefina García, alias Pepa Noya. Mi hermana es María de Lourdes Noya García. No usábamos doble apellido, No, así que es un intento mío ahora para identificarnos como niña materna. Pero bueno, ella decía, bueno, marquemos las luchas. Entonces yo voy a empezar a hablar de mi hermana Lourdes, que fue siempre una luchadora. O sea, ella iba a la primaria y a mi mamá la llamaban del colegio porque en el último grado de la primaria había discutido con la maestra con el tema de Sarmiento y Rosa. Una cosa extrañísima. Después aparte yo le decía, ves por tu culpa, porque esa maestra, yo era más chica que mi hermana, esa maestra que ella había tenido después, cuando yo seguía en el mismo colegio, pasó a ser directora. Y a mí me tenían así, todos los días me dejaban acostados porque hablaba en la fila. Y yo decía, eso es por tu culpa, porque vos te peleaste. Ustedes saben cómo son las hermanas. Las hermanas somos eso, las que nos contamos, las que sabemos lo que nos saben nuestros padres, las que nos peleábamos por un vestido o por una pollera. Vos te pusiste tal cosa, no me lo pediste. Bueno, todo ese tipo de cosas que hacen que los hermanos tengan una relación por ahí muy directa, muy de conocer por ahí cosas que nuestros padres no conocían y sí entre nosotros. Cuando fue a la secundaria, Lourdes también, hizo la secundaria muy rápido. Lourdes cursó primer año, dio libre segundo, cursó tercero dando libre cuarto, hizo quinto año y ingresó a la universidad, porque en aquella época tenías que hacer el ingreso.
Y yo siempre marco que no es porque en nuestra casa nos decían, no, vos tenés que estudiar, tenés que ser doctor, no, nada. La verdad que en nuestra casa no, era su decisión haber estudiado, recibirse rápido, querer ser psicóloga. Era cosas que ella tenía claras en su vida y que iba hacia adelante en lo que quería. Cuando ella entra a la universidad, con 16 años, que ella iba a hacer la carrera de psicología, entra en filosofía. En esa época, psicología se cursaba en filosofía y letras. Y bueno, al poco tiempo empieza a militar en la FEDE, que era muy común, empieza a hacer militancia estudiantil, estudia. Ya en la facultad no la hace tan rápido. Mi hermana creo que era el 66, creo. Ya tengo unos cuantos y los años los mezclo. Ella en el 46 entró con, no me acuerdo si 16 ya o 17, porque viste que depende de la fecha en que nacía, julio, gracias. Y bueno, ahí ya sus años dentro de la facultad van mechándose con estudiar, la militancia estudiantil y además también empieza a trabajar. Nuestra familia era una familia donde todos empezamos a trabajar muy jóvenes. Yo a los 16 años estaba trabajando, mi hermana mayor también, porque éramos 4 hermanos, mi hermana Alicia, que era la mayor, después venía Daniel, Lourdes y yo. Bueno, éramos, ella fue cambiando de partido, de la FEDE al PCR, del PCR a la FARC, pero bueno, siempre fue teniendo militancia. Dejó la militancia estudiantil para pasar a la militancia barrial. Le gustaba más ese tipo de militancia que la estudiantil. Ahí conoce después al que fue su marido, Enrique. Y bueno, ya cuando años 70 más o menos, no recuerdo bien, es cuando se recibe de psicóloga y ya después pasan a la Juventud Peronista, los dos. Ellos trabajan en la Juventud Peronista dentro de lo que era el movimiento villero, en la Villa del Bajo Flores, y vivían en unos monoblocks que estaban por la calle Virrey del Pino, que están en la calle Virrey del Pino. Lo que pasa es que ahora están mucho más acordes al barrio de Belgrano, digamos. En esa época eran monobloc de la época vieja de Perón, y bueno, y había mucha militancia dentro de esos monoblocs. Es así que mi hermana, dentro de ese barrio, se reunían en los monoblocs que estaban. Dardo Pavo, por ejemplo, era uno de los que militaban con ellos. Después había 2 compañeras, una era la tía Tota y su hija Carmencita, que ellas fueron también secuestradas y llevadas a Coordinación Federal, y son de las que fueron masacradas en Pilar, cuando los sacan de Coordinación Federal en agosto del 76. En ese momento, mi hermana se entera, o sea, mi hermana seguía militando en ese momento, pero ya militaba en la Juventud Trabajadora Peronista, porque durante la época de Cámpora, ella ingresa al Ministerio de Educación y comienzan con un trabajo muy importante que fue el programa de alfabetización y de la DINEA. Ella es de la estructura que arma el programa con toda la teoría de Paulo Freire,
hasta ahí, hasta que llega Ivanisevich y los barren. Pero bueno, igual sigue su militancia. También ella era docente en la Universidad de Morón, daba psicología en la carrera de turismo, bueno, y también su consultorio. Tenía un hijo, Pablo nació en noviembre del 74. Ellos decían en aquella época, bueno, ya ahora por ahí vamos a estar más tranquilos, podemos tener un hijo. Y a principios del 74 deciden tener a su hijo, que nace el 6 de diciembre del 74. Tanto es así que mi hermana, por ejemplo, no está allí, pero los echa de la plaza porque estaba con su panza. Pero bueno, ya habían empezado a cambiar los tiempos. Lourdes sigue militando hasta que se la llevan. Y sigue haciendo, en enero del 76 se mudan en los monólogos, porque mi hermano Daniel se va a vivir a Australia en enero del 76. No por política, sino porque económicamente estaban mal, le dicen, hacen convenio con la embajada, se van. El 3 de octubre del 76 se va mi hermana Alicia, la mayor, y Lourdes y yo quedamos acá. Lourdes no se quería ir del país, yo no era militante, o sea, no veía una necesidad en eso, y Lourdes no, aunque era militante, no se quería ir. Y el 12 de octubre del 76 ella viene, trae a su hijo a casa, vivíamos en Castelar, deja a Pablo en casa y, como dice mi mamá, cuando Lourdes sale para irse, se iba conmigo, íbamos a Morón, ella iba a dar clases, yo iba, no sé, a comprar algo, no recuerdo. Son esas cosas que uno en su momento no le dio importancia porque era el común de la vida, ¿no es cierto? Y cuando sale mi mamá siempre decía, Lourdes, cuídate, y que ella se da vuelta y le dice, sí mamá, no te preocupes, y que fue la última vez que vio a su hija. Ese día yo quedo con ella que iba a ir a la casa a buscar al perro. Ellos tenían un perro, Nicolás, que al mudarse desde los monoblocks, ella se muda en febrero a la casa de mi hermano, que había viajado a la calle Pavón, entre Mateo y Pichincha era. Y según ella, había una vecina que se quejaba que el perro ladraba cuando pasaba el ascensor, qué sé yo. Me dice, Marta, llévatelo a tu casa, que vos tenés fondo, estábamos en Castelar. Bueno, yo cuando voy a Morón le digo, aparte me acuerdo de ese día porque estábamos sentadas las dos en una esquina esperando el colectivo para ir para Morón, y me acuerdo que era un día hermoso de sol y hablábamos un montón de cosas. Ahí ella me contó que había un compañero de ella que había sido novio de ella, porque Lourdes había tenido muchos novios, era linda, era muy bonita, Osvaldo, y que lo habían tenido 15 días sin decir dónde estaba y que lo habían liberado. Y también me contó que habían secuestrado, no me dijo secuestrado en ese momento, que a una paciente de ella la habían ido a buscar a la fábrica donde trabajaba, llamaron diciendo que la hija estaba enferma. Cuando salió a la calle, o sea, en contubernio con la patronal, por supuesto, la levantan. Eso era toda la información que yo tenía de lo que estaba pasando, o sea, que aún no lo habían llevado, que estuvo 15 días sin que nadie supiera, que después lo habían liberado. Bueno, me dice de ir a buscar al perro esa noche, yo le digo que sí, pero después
no sé por qué, a la tarde cuando viene, que era mi marido en aquel momento, no sé por qué me dice, no, vamos hoy, porque al otro día no sé por qué no podía con el auto. Entonces llevamos a Pablo, la vamos a buscar y le digo, porque ella tenía una cita esa noche. Le digo, Lourdes, no te preocupes, agarramos al perro y nos vamos, vos no te vas a retrasar nada. O sea que yo tendría que haber estado en la casa de ella cuando se la llevaron. Son esas cosas de la vida, ¿no? Y nos llevamos a Nicolás. Al otro día, fue 13 de octubre y esa noche fue terrible la lluvia y fue cuando cae la patota de la ESMA, que amenazan torturar a Pablo. A mi hermana la llevan a la habitación donde la torturan con picana, pero ningún vecino se quejó, por el perro sí, pero por Pablo, que yo me imagino, el nene tenía, no lo llegaron a torturar, lo amenazaban, tenía casi 2 añitos, y a mi cuñado también. Bueno, teóricamente la fueron a buscar a ella. Se lo terminan llevando a mi hermana y al marido, y a Pablito lo dejan con una vecina, y le permiten a mi hermana darle el teléfono de la suegra, porque no todos teníamos teléfono. Mamá no tenía. ni de línea. Y el día 14 por la mañana, la que era mi suegra en esa época, que vivía en San Isidro, igual que los padres de Enrique, vienen a avisar que habían secuestrado a mi hermana. Y ese día nace la nueva Pepa Noria, que sale ahí mismo a buscar a mi hermana. Se va directamente al departamento, a Pavón. ¿A dónde? A Pavón y Mateo, que era La casa de tu hermano. era donde estaba viviendo mi hermana, ¿no? Bueno, llega, le pregunta al portero, el portero siempre dice que él no vio, no escuchó nada. Es más, ¿Cómo entraron? hace un tiempo atrás que pusimos una baldosa y demás, sigan diciendo, no, estaba arriba, y no. ¿Y cómo entraron? Alguien cambió. Los que sí se portaron muy bien, enseguida preguntaron y todo, fue la gente del departamento de adelante, que era, el hombre se llamaba Durán de apellido, que era un director de televisión, que yo fui cuando empiezan los juicios contra la Junta, y no sabía dónde meterme. Yo hacía una semana me dicen que había fallecido, ¿viste? Cuando vos vas a una casa y preguntas, mira, vengo a ver a fulano y tal, y se quedan y te dicen, pero falleció hace una semana, y te quedás, ¿viste? Es una situación. Pero bueno, ahí nació la Pepa. Caminamos mucho juntas al principio. Yo la acompañaba, íbamos a la comisaría 18, al departamento central de policía, a la asociación de psicólogos, donde nos decían que hay cualquier cantidad de psicólogos desaparecidos, a Amnesty, al Ministerio del Interior, bueno, a todos lados, a lo del cura Gracelli. El cura Gracelli es el que era el obispo castrense, que recibía a los familiares de los desaparecidos y tomaba nota para ver qué te podía informar a vos, cuando en realidad estaba buscando qué le podías informar vos. Nosotros, la verdad, estábamos ni idea de lo que era la desaparición, mi mamá tampoco. Y a mi cuñado lo liberan a la semana. El 21 de octubre a él lo liberan. Entonces, a partir de ahí, bueno, la verdad él salió en muy mal estado físico,
con mucho miedo, no salía de su casa, de la casa de la madre, miento, no volvió al departamento de Paola. Se fue a San Isidro, a la casa de su mamá, y bueno, mi mamá seguía buscándola todos los días, como ella decía, agarré la calle y nunca más volví. Se iba a la mañana, volvía a la noche. Un día en el departamento central de policía estaba abierto porque a raíz de lo que a mí mi hermana me había dicho, lo que pensábamos era, bueno, hoy nos dicen que no, pero mañana la van a plantear y pasado. Entonces íbamos, llevábamos comida, llevábamos cigarrillos, porque aparte nos preocupaba un montón que mi hermana no tenía cigarrillos. Y mi hermana era muy fumadora, igual que mi mamá. Entonces, o sea, uno con el tiempo piensa y dice lo que es la diferencia del pensamiento de la gente normal que no tiene la mente perversa de lo que hizo esa gente, ¿no? Bueno, un día nos hacen pasar, me acuerdo que era, no sé, si un piso o dos, me acuerdo que yo no daba más en la escalera ahí en el departamento, en la calle Moreno, y nos empiezan a hacer preguntas y demás, y cuando nos íbamos a ir el policía, no sé el rango que tenía tampoco, se me ocurrió preguntarle ni quién era, nada, dice, mira, yo te voy a decir una cosa, vos me dice, no sigas buscando a tu hermana, hasta que la busque tu mamá, porque a ella no le va a pasar nada, a vos no sé, así me dijo. Yo me quedé y después le decía a mi vieja, ¿pero qué se cree que es para venirme a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Era una ridícula de 23 años, y no tenía ni idea de la realidad. Igual a veces sigo siendo medio así racional. Pero el tipo te advirtió, te dio un... Sí. Te advirtió. Yo siempre digo, habrá dicho... La amenazó. Esta... La amenazó. Me parece una amenaza lo que... Yo no sé si fue una amenaza o me dio tan tonta que había dicho a ver si la terminan secuestrando y la verdad que es una perejila. No sé. No sé cuál de las dos cosas. Pero bueno, cuando Quique salió, ¿qué hicimos? Lo llevamos a lo de Gracelli. Locura total. Pero, y ahí Gracelli dice, le pregunta, ¿viste? ¿Usted escuchaba que caía agua? Sí, le dice todo el tiempo. Dice, porque estaba el tanque de agua de la ESMA. O sea, ahí es la primera vez que tenemos la confirmación de que estaba en la ESMA y después lo fuimos confirmando a raíz del ascensor y del plato con el escudito de la Armada y el vaso y un montón de cosas más, a través de toda la investigación que yo hice para poder llegar a dar testimonio en ESMA 4 para acusar a los genocidas, ¿no? Y bueno, así nació en octubre del 77 Madres. Yo tengo por ahí el orgullo de haberlas conocido desde esa época. Llegué a conocer a Susana Villaflor. 10 días, ella desaparece el 10, yo la habré conocido entre el 1 y el 3 de diciembre. Yo siempre recuerdo una anécdota, no sé si me estoy yendo del tiempo, dígame, porque yo cuando hablo... yo justo al año de la desaparición de mi hermana me separo. Yo tenía 2 hijos chiquitos, tenía que salir a trabajar, bueno, esas cosas de la vida. Consigo, por suerte, inmediatamente un trabajo a través de Carlos Cortiñas, el marido de Nora. Y bueno, cuando vienen, me dice Azucena, pero nena, no estés mal, me dice, míranos a nosotras. Un hijo no se reemplaza por otro hijo. Nosotros vamos a seguir buscando siempre a nuestros hijos. Vos, un hombre, ya vas a encontrar. Por ahí no son las palabras textuales porque pasaron muchos años, pero que me quedaron grabadas para siempre, me quedaron, y es verdad. Yo me volví a casar, tengo otra hija, la vida siguió así. Pero bueno, para mi
mamá y para todas las madres, unirse en esa lucha fue fundamental, porque es terrible cuando muere un hijo, pero es el crimen de crímenes, como decía nuestra querida Norita, la desaparición. Entonces, para poder seguir adelante, yo creo que lo que les dio más fuerza de todo fue el estar juntas, porque sin decirte, con mirarte, con expresar, con un abrazo, podías demostrar y darle fuerza a la otra y encontrarse y empezar cada día un lugar nuevo, encontrarse como si hicieran un picnic en el Parque Pereira Iraola, o sea, ir a una iglesia, ir a otra, que le cerraran la puerta de la catedral cuando las corría la policía. Bueno, fueron todas historias, vivencias que compartían, el quedarse 24 horas un grupito en la plaza cuando fue la primera marcha de la Resistencia en el año 81, en diciembre, que fue una noche terrible, que había adentro de la Casa de Gobierno un lío bárbaro porque querían sacar a Viola y poner a otro, y bueno, había todo un drama político entre ellos, de poderes, y ellas paraditas en la plaza pidiendo que le respondan. Encima de la madrugada les cortaron la luz y no se fueron, y se dieron fuerza y tuvieron toda la fuerza. Y yo siempre digo que aprendí de ellas eso, ¿no? A que la lucha no se abandona, a que tampoco podés salvarte individualmente, que solamente organizadamente vos vas a poder, no sé si lograr, pero por lo menos tratar de lograr las cosas que buscas. Así que a partir de ahí, al lado de ellas y caminando al lado de ellas muchos años, empecé también mi militancia político-partidaria, primero ahí con toda la efervescencia de cuando empezaban los 80 y iban a venir las elecciones, y por sobre todo algo que es mi pasión, además por supuesto de la defensa de los derechos humanos, que va a ser siempre la búsqueda militar criminalmente. Para mí ser delegada era lo más. Cuando me preguntaban, ahora que te jubilaste, ¿no extrañas? Yo decía, sí, no sé lo que extraño las asambleas. Claro, porque yo era doña asamblea, ¿viste? Al menor mío, vamos a hacer una asamblea. A veces para arriba no les gustaba, pero a mí no me importaba. Y ya en el año 2002, las hermanas que caminábamos con las madres y de juntarnos y de vernos y de conocernos, dijimos, bueno, pero nosotros no podemos seguir teniendo en el brazo a nuestra mamá. Nosotras tenemos que ser nosotras, porque nosotras siempre fue como que el dolor estaba atrás del de mi mamá. Y tal vez no estaba detrás del de mi mamá. Tal vez mi mamá sufría de una forma distinta a la mía, pero mi dolor también era importante. Y hoy, en una charla anterior que estuvimos en un colegio, hablaba un compañero de hijos que hablaba de la terapia, ¿no? Y sí, yo tengo que reconocer que cuando Menem dio el indulto, fue terrible. Y empecé con problemas de salud. Bueno, era una diarrea que en un mes y yo seguía con diarrea y no tenía nada más que ir a la psicóloga. Y claro. Y cuando empecé a ir a la psicóloga, viste, bueno, esto, lo otro, y el día que sale el tema de la desaparición de mi hermana, para mí ese no era un tema que yo lo tenía recontra hablado, las marchas, lo hablaba en un lado, jamás, en todos lados siempre dije, y no lo digo porque fuera valiente, sino como dije antes, inconsciente total. Yo en todos lados decía que mi hermana estaba desaparecida, plena dictadura. Yo en el año 81
Yo había dejado el secundario cuando empecé a trabajar a los 16. Y 81, 82, 83 hice el secundario de DINEA a la noche en el Ministerio del Interior. Y yo, porque de economía se podía ir a la mañana, pero a mí se me complicaba por mis hijos, y fui a la noche en el interior. Y yo ahí decía que tenía a mi hermana desaparecida. Y bueno, la verdad, tengo que decir sinceramente que jamás nadie, salvo una que el padre era de la aeronáutica, nunca nadie fue agresivo conmigo, o salvo esta que digo que por ahí decía algo y yo decía, a mí háblame del tema el día que me digas dónde está la hermana, quién la juzgó, cuál fue el juez, cuál el abogado, cuál el fiscal, de qué se la acusaba. Ese día hablamos. Mientras tanto, a mí no me vengas a hablar de mi hermana. Entonces, porque tenías que seguir estudiando, tenías que seguir en el mismo espacio, pero era una forma de cortarla. Y lo vuelvo a repetir, no es que lo hacía porque yo era valiente y no, realmente soy bastante inconsciente en ese tipo de cosas. Volviendo, no sé ni por dónde ir. Bueno, así nació la lucha, así nacimos las hermanas de estar juntas, ponerle que nos extrañen, que acompañábamos a nuestras viejas, que en algunos, que hubo uno ¿cómo se llamaba? A un comisario, que ahí fue el que tiraron gases y corrimos, y a la Pepa y a otra, no me acuerdo si era Ida, las metimos en un negocio, y dijimos, bueno, pero nosotros tenemos que tener nuestro lugar, nuestro espacio, y decir qué es lo que nos pasa a nosotros. Y la verdad que fue un espacio increíble, que fue creciendo, de hermanas y hermanos que pudieron algunos contar por primera vez lo que habían vivido. Una hermana de Tucumán que había sido violada cuando fueron a buscar, era una criatura, cuando fueron a buscar, una criatura me refiero a adolescente, ¿no? Cuando fueron a buscar a su hermano, nunca lo había podido contar y lo expresó por primera vez en nuestras reuniones. A otros en su casa, a diferencia de lo que pasaba en las nuestras, ese tema no se había hablado más. Bueno, ahí ella podía hablar y podía traer todo lo que había vivido y no había podido hablar. La verdad que fue muy sanador juntarnos las hermanas y los hermanos. Seguimos juntos. Y ahora más que nunca tratamos de acompañar a las madres. Los jueves hacemos la ronda. Elia Espen ya tiene 94 y es la madre que mantiene la ronda de los jueves. Pero bueno, por ejemplo en verano que hace tanto calor y demás que no puede ir, sabemos nosotras que tenemos que mantener la ronda y a eso vamos, ¿no? Y bueno, la lucha mía sigue siendo esa. Seguir buscando verdad y justicia, llevando memoria a todos los lugares que podamos, seguir haciendo gremialismo porque además de Gran Hermano soy la secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de la Capital y bueno, todo lo que sean reclamos, el tema de los jubilados, bueno, la lucha sigue y eso me da vida y me hace sentir muy bien, así que bueno. Y bueno, la Pepa es querida por todo el mundo. Un día Antonella, que estaba al frente allá en Morón, de la Secretaría, Hablar de Pepa no me emociona profundamente. Pobre, le tocaba la Pepa, Norita, Rosita, Sarita, Delicia. Sí, todas juntas. le habían puesto una doctora para ellas. Y ninguna daba bolilla. Y dice un día, le dice la doctora, la verdad que no sé qué hacer yo con esta mujer. Porque claro, decía, tenés que, a mi mamá, por ejemplo, tiene una infección urinaria, tiene que tomar el antibiótico. Tenía que estar mirando que metiera la pastilla y que no se la escupiera. Bueno, médico para ella, lejos.
Y un día me habían invitado no sé si que era algo, no era un acto, era acto pero con algo así tipo de festejo posterior en Mansión Serena, no, sí, bueno, sí, en donde está la Asociación Serena. Y me acuerdo que era la habían llevado y la tenían que traer, ¿no? Era la 1 de la mañana y no llegaba. Yo digo, qué raro, la 1 de la mañana, apenas está tan tarde. Yo la llamo a Antonella, 1 de la mañana llamando a la pobre Antonella, me dice, mira, yo no estoy ahí, pero ahora te averiguo, sí, había una reunión. Y al rato me llama y me dice, ya en un rato va para allá, pero estaban festejando todavía. Pero bueno, 1 de la mañana, pero bueno, viste, había que cuidarlo a la Pepa. Así que bueno, estuvo los últimos tiempos viviendo en casa, yo ya vivía en Capital y bueno, estuvo mucho al lado de su nieta más chica, de Lourdes, por lógica. Bueno, muchos me preguntaban, ¿sos muy católica? Y yo decía, no, lo que pasa es que cuando Lourdes nació en el 87, viste que todo el mundo le ponía Ernesto por el Che, Emiliano por Emiliano. Bueno, para mí, mujer, quien era mi referente era mi hermana. Claro. Así que, bueno. Pasamos de las luchas que le comentan Margarita y vamos a escuchar los proyectos de la boca de Antonella. Preséntate. Antonella Vigruno, bueno, ahí está Viviana, Cintia, somos un equipo que ya lleva muchos años. Por eso también qué difícil también hablar en el después de estos testimonios, pero es la parte también que nos toca el gestionar, el cuidarlos y el pensar en los legados y cómo atravesar y permitir lo intergeneracional, ¿no? Frente a los negacionismos, a las reivindicaciones. Ya hoy directamente podemos decir que ya lo decíamos hace bastante, pero yo voy a hacer un poquito el civil de ahora voy a hablar. Porque quiero que te conozcan porque hace mucho que estás trabajando, haces un montón de cosas, estás haciendo un montón de cosas, entonces me parece que porque son cosas, proyectos, y lo bueno de esto es que tengamos proyectos para el futuro, porque si no, ¿sí? Bueno, Antonella Vigruno, soy arqueóloga. Hace 25 años empezamos a recorrer, éramos mucho más jóvenes, y se empezaba a recorrer en Morón un camino de construcción de memoria, verdad y justicia, que si bien fue impulsado por la Asociación CERE, por la memoria y la vida, quiero que tengamos un poco de memoria año 2000 en que estábamos, y que estábamos en la previa de como estábamos hablando recién, el 81, 82, 83, bueno, siempre es muy importante contextualizar históricamente esto, cómo se fueron atravesando distintas luchas y la instalación de distintas políticas. En esos años teníamos una ley de indulto en boga, teníamos a los genocidas caminando por la calle, los juicios interrumpidos, solo teníamos de dónde agarrarnos de lo que había sido de los 85 el juicio a las juntas. Entonces, era también un pedido de los organismos, de los sobrevivientes, y ahora voy a hablar de las madres, de nuestras queridas viejas, esto al Estado, la presencia que había pasado, y en ese movimiento surge en el distrito de Morón, bueno, a partir de un organismo de derechos humanos, la necesidad de que se pudiera rescatar un lugar que había sido un centro clandestino de detención, que estaba en uso
curso que era un polideportivo en el Gorki Grana, y donde se sabía que había funcionado un centro clandestino de detención. Había habido reconocimientos por parte de la justicia en el 85, pero después había habido olvido y destrucción y desaparición en un sentido de la materialidad. Entonces surge este proyecto de decir, rescatemos los cimientos, no se sabía demasiado qué, no había antecedentes, y esta inquietud y primer impulso es tomada por el gobierno local, y por eso decimos, pensemos que no se hablaba de sitios de memoria, la ESMA estaba con los marinos dando vuelta, y solo había como algunas primeras intenciones después de toda, o sea, porque estábamos con la lucha después de los 80 de los organismos, con los sobrevivientes también, dando testimonio en lo que era, bueno, en su momento con la DEP, después la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Los legajos SDH, pero todavía había mucho que contar. No, en ese momento, cuando se empezaba, se sabía que había posibilidad de 300 o 200 centros clandestinos. Hoy vamos por más de 840 centros clandestinos. Entonces, con todas esas inquietudes, que no se sabía, el antecedente era el equipo de antropología forense con lo que eran sus trabajos periciales de búsquedas de evacuación de cuerpos en estos internatorios clandestinos. Ese era el único antecedente. ¿Pero qué se trataba esto de ir y rescatar estructuras? No se sabía. Bueno, es así que, como decimos, el gobierno de Morón, en ese momento estaba Martí Sabatella como intendente, toma esa responsabilidad, genera un área, y bueno, es así que surge el proyecto Mansión Serén. Yo fui una de las coordinadoras, todavía no estaba recibida, y era la arqueóloga local, y por eso yo enseguida empezamos a conformar un equipo, y ahí recorrimos un gran camino. Solo voy a hacer la salvedad de que fue este inmenso camino, porque todos los sábados íbamos estos arqueólogos jóvenes que no se sabía demasiado qué íbamos a hacer o por qué, lo que fuera, y nos reuníamos en la asociación CEREP, o sea, con este organismo de derechos humanos local, y estaban todas ellas, todas. Y rápidamente, sobre todo ellas, nos adoptaron, como decimos, nos cobijaron, también nos retaban por eso, ¿no? Como ¿qué vas a buscar? ¿Qué? No, bueno, me acuerdo explicarle un poco nuestro trabajo a Rosita Resnicó, pero bueno, nada, yo no fumo, nunca fumé, pero a mí hubiera sido una gran compañera de Pepa, porque siempre te pedía el pucho, vamos, y salíamos a fumar un poco, ya el teatro me tiene, no sé qué, y salíamos, y la acompañamos. Pero digo, si no hubiera sido la fuerza de ellas y el marcar camino a nosotros en Morón, cada uno habla de su localidad, sí, mi camino profesional en esto empezó en Morón, así que siempre mi corazón está ahí. Hoy vuelvo a Morón desde otro lugar también, y ellas nos marcaron el camino. Entonces, después, bueno, yo fui parte de la Secretaría de Mujeres de la Universidad, que ahí está la exsecretaria Cintia, y decíamos cómo la fuerza de las mujeres iba empezando a hablar un poco. Estos días yo escuchaba, ahora sí como el cerebro, no sé muy bien qué, bueno, seguía haciendo otras cosas, pero digo, estos días escuchaba que la historia hubiera sido tan distinta sin las madres y las abuelas. Hubiéramos contado otra historia. Y lo que vos decís, y lo tenemos bien claro, que Pepa fue una de las primeras que llegó, ella nos lo contaba, cómo llegó, cómo se sentó en un banquito, cómo empezaron a hablar, la recuerdo permanentemente, y recuerdo la hermandad absoluta con Norita Cortiña, y
importó nada, ninguna estaba formada para esto, como dice el crimen en los crímenes. Muy poquitas, digo, tenían una militancia, muy poquitas venían de otros sectores, digo, Sarita, ¿no? Que, como Iris también, que eran agregadas, pero muy poquitas. La mayoría eran amas de casa, criadas en un sistema patriarcal, en casas como muy machistas, lo digo porque ellas lo dijeron, así que no voy a decir nada. Pero, que también me encanta porque, bueno, nos conocemos y eso, hemos compartido tanto y nos volvemos siempre a encontrar y eso es lo bueno. Pero digo, ahí también es la importancia, ayer una de las periodistas decía, en Argentina tenemos heroínas. Bueno, a ella no les gusta que me digan así, pero realmente son esa figura. Ellas atravesaron todas las generaciones, unieron y unieron luchas también, porque como dice, bueno, decía siempre Norita, no hablen de mí, no hablen de mí, hablen de Gustavo, hablen de nuestros hijos, hablen de los 30.000. También ellas en esa lucha comprendieron y nos enseñaron también por qué se lo llevaron. Que hubo al principio, ¿no? Como una cuestión de esa identidad política, que se discutía en los 80 si había que decirla, no había que decirla, y después sí, es por qué se lo llevaron, algo hicieron, y ahí vemos los paralelismos y la actualidad. Entonces, en este camino, las madres pudieron ser símbolo a nivel internacional también de la lucha, de otros quebrantamientos de derechos, acompañaron a otras mujeres de la mano en ese viaje que hicieron para contar lo que acá pasaba, pero también salieron a luchar por otras. Y eso es inconmensurable, eso nos tiene que llenar de orgullo y esa es la responsabilidad de ese legado que tenemos en todos y en todas y en todos nosotros. Y en ellas entendemos este abrazo a todas las luchas. Por eso en este caso siempre se dice Norita, la madre de todas las batallas, son casi todas. No hay lugar donde no está. ¿Por qué estoy hablando de Norita y Pepa? Porque es como hablar, ¿no? Este es Norita y Pepa, es una simbiosis. Ahora me enteré que justamente Carlos también te acompañaste, que es el primer trabajo, porque también ahí hablamos de la fuerza de las mujeres, estaban los padres atrás, que también ellas dijeron, no salgan porque se los llevan, y también había que sostener las familias. Entonces muchos de ellos son, siempre recomiendo la peli Los Padres de la Plaza, que está bueno ir conociendo. Nosotros tuvimos también el honor de poder trabajar, pensar, divertirnos también con Jaime Steiner, así era del mío que marcaba lo que había que hacer, pero esas personas inconmensurables. Pero Morresi también, ¿no? Hermoso también. Pero digo, en este camino, porque por eso hablar de Pepa y Norita en particular, como parte de, bueno, yo recorrí a partir de esta primera convocatoria, de ser parte del proyecto Marcel Seré, eso nos dio la posibilidad también de cambiar nuestras vidas y nuestras decisiones de vida, y de también entender cómo la ciencia, de ninguna manera subjetiva, nuestra identificación, nuestra decisión de qué y cómo trabajar, también es un posicionamiento político, pero obviamente la metodología es la que también, además, con todo eso, garantizaba lo estricto de los trabajos arqueológicos en cada uno de estos lugares y podía convertirse en prueba judicial más adelante cuando los juicios se retomaron a partir del 2003. Pero digo, eso hizo que, bueno, estuviera a cargo de la Dirección de Derechos Humanos, bueno, viví acá también, fue directora de Derechos Humanos del municipio y después
poquito tiempo el fallecimiento de Norita. Y ahí nos mueve, explico este porqué y qué vamos a presentar, y después también enlazando y ya cerrando en la cuestión del cuidado de los legados, también de la materialidad y la intangibilidad que hacemos, ¿no? Como proyecto futuro, pero también la parte un poco más material de la memoria de nuestros pueblos, entonces que es parte también de nuestros trabajos. Ahí, porque justo estamos las tres, desde la gestión pensábamos, más allá de atravesar el dolor profundo, porque a cada una tuvimos el honor de poder compartir, más allá de una responsabilidad como gestores, el caminar conjunto con ellas o con los organismos, había un lazo de amor profundo, de preocuparnos si llegaban tarde o de atenderlas, así que algunos vinos también se han tomado con ellas, con nuestra particular, y como siempre dicen ellas, la búsqueda también no nos dejó de tener felicidad y amor, porque la felicidad y amor también era el poder seguir con la lucha, ¿no? Que es por eso ese poder tremendo, y los dolores, cómo atravesar los dolores, pero nos pudieron atravesar también con colectivo, con redes, con mucho amor y también mucha convicción de hacia dónde se va. Eso nos enseñaron muchísimo todos ustedes. Y en ese pensar, después de atravesar e ir atravesando el duelo a la vez, en la cabeza nuestra, como responsables en ese momento, ahora ya no, del Estado local, era: no podemos perder las cosas de Norita, empezar qué va a pasar y que esto, ¿no? Como todas las madres, cada madre tenía su vida, la dejó, porque eso tenían muy claro ellas, ¿no? El registrar absolutamente todos los pasos, desde esos habeas corpus que se pedían, pero también los viajes que se hacían en conjunto, cada uno que si va a esas casas abrís una caja que te hace atravesar de repente 50 años de historia, más las historias de cada una de ellas y de las familias. Entonces dijimos, nos negamos a decir que algo de eso, que eso debería ser público, porque pensamos, particularmente también ahorita, siempre acogió y brindó. Entonces, ahí empezaba una semillita a ir regándose sin mucha forma, porque hay que respetar los vuelos, hay que ir acompañando a las familias. Muchas familias que también van atravesando y ahí empezando a decir y descubrir aún más cosas de sus mamás. Fue como impresionante la llegada a la familia de gente que la familia no te conozco, ¿no? Y bueno, y era por ahí hasta casi pedirle lo que le pedían a Norita, y bueno, cuando no había una militancia tampoco. Así que en ese atravesar de duelo, de acompañar, de esperar, etcétera, bueno, no formamos más parte del Estado local, entonces se transformó esa búsqueda y ese pensar un proyecto desde lo que serían las organizaciones sociales. Y bueno, atravesó como que surge el proyecto, en este caso no desde el Estado, sino desde manos de la Asociación Serio por la Memoria y la Vida, este organismo que digo que también, ¿no? Hace 25 años atravesaba el primer impulso de acompañar un proyecto que fue el primero en Latinoamérica de generar un espacio de memorias, ¿no? Como que fue ese impulsor. Y hoy por hoy, 25 años después, y en este contexto, también impulsa un proyecto que tiene sus características inéditas de pensar una casa museo de la madre. Porque tenemos la Casa de las Madres, en la ESMA, que
invito a todas, a todos, si no lo conocen, que vayan, la Casa de las Abuelas, centros culturales, está, bueno, el ECUNI, que depende, es representante de lo que es la Asociación de Madres, está buenísimo, y hay que ir a ver y participar. La Casa de Nuestros Hijos, que es la Casa de las Madres, línea fundadora en la ESMA también. La ESMA tiene todos sus edificios que pertenecen, y la Casa por identidad de las Abuelas, que pertenecen hijos, familiares, todos, pero en cada una de ellas, de estas casas, estos edificios, hay muestras donde se va viendo el recorrido de lucha y de actualidad también, porque uno puede llevar adelante y participar de actividades también artísticas, culturales. La verdad que hay que acompañar, y más en este momento que se está tratando de vaciar la ESMA, así que hay que seguir acompañando. Pero digo, una casa donde vivió hasta sus últimos días una madre no existe como casa museo, así que empezamos a pensar eso, y es así que como que nos unimos quienes veníamos desde otro lugar y la asociación a sentarnos con la familia, y empezó y nació este proyecto, que en realidad cuenta, y para, digamos, no quiero pasar más tiempo porque debería invitarles para que sean parte, porque este es un proyecto colectivo que se construye de manera colectiva. En realidad empieza a oír lo que en este caso Norita quería que su casa fuera: un lugar abierto, un lugar de encuentro, un lugar de discusión política, un lugar de guitarreadas. Así que la estamos escuchando, no somos ella obviamente, pero estamos haciéndole caso una vez más. Para eso, obviamente que es muy lindo anunciarlo, pero bueno, hay que coordinarlo, y para eso es importante generar un proyecto que sea interdisciplinario, porque, como decíamos, las casas están, las madres tenían todo, y bueno, hay que preservarlo. Entonces es muy importante cómo hacer un primer inventario, cómo hacer un diagnóstico, cómo hacer unas primeras intervenciones. Yo, bueno, me quiero imaginar en la guerra, ¿no? Pero Norita, según su hijo, bueno, la familia accedió a que esto fuera así, y a partir del verano pudimos tener como más una entidad administrativa que nos permitiera empezar a salir a la luz, a pensar. Es un proyecto que, y ahora vuelvo a lo de conservación, pero pensar un proyecto que tiene que sostenerse, y en estos momentos es muy difícil. Entonces, por eso es un proyecto colectivo que después, bueno, nos invitamos a conocer el Instagram, que ahí está colgado el proyecto, tiene los datos para acompañar, y porque se basa en la solidaridad también de aportes para poder hacer los primeros pasos. Como fueron las madres, que todo lo hicieron también con el aporte de pueblos, de estos indios. El hijo de Norita me decía: siempre mi vieja viajaba, pero nunca le pagó el Estado, no, sino los invitaban, una organización, un esto, el otro, dormía en casa, o bueno. Así que en este momento tan difícil, donde todo está tan roto también, bueno, venimos con un poco de aire por ayer, pero estos proyectos también dan calorcito. Bueno, acá estuvo el domingo, que fue un gran lío, como decimos, porque le festejamos o la celebramos a Norita, que fue su cumpleaños el 22 de marzo, y ese día dimos como inicio poco formal al proyecto a nivel público, pero hicimos ni más ni menos que una tertulia, un partidito picadito en la calle con las Noritas Fútbol Club, que ellas nos dijeron que siempre había sido un deseo de las Noritas. Norita era madrina de ese equipo, sigue siéndolo. Ahora se ligaron un padrino, que
Adolfo Pérez de River. Lucía Luques. Claro, Claro, las dos juegan. no sabíamos que Lourdes jugaba, mira, siguen ahí La las dos. nieta de Norita y la Nieta nieta de de Pepa. Pepa. Bueno, eso estaba y mira, un equipo hermoso y ella siempre le había prometido jugar un picadito en la calle a Norita, nunca lo pudieron hacer. Bueno, el otro día ocurrió y hicimos una tertulia con amigos de Norita para volver a encontrarnos y pensar en colectivo también este lugar. Pasado esto, digo que en esta etapa que nos encontramos es muy importante y que decíamos que Norita no solo tenía la lucha, como dijiste, ahí nació Pepa, siempre nos queda esto, ¿no? A partir, en el caso de Pepa fue esa fecha, Norita fue el 15 de abril de 1977, que desaparece Gustavo y el día de hoy no sabemos en absoluto esa reconstrucción y trabajo que pudo hacer Margarita, la familia, de a poquito y muy nada. Bueno, Norita ni siquiera se fue ni siquiera sabiendo por dónde había pasado Gustavo. Ese es el trabajo que seguiremos día a día, también acompañando a las familias, ese legado, pero decimos, Norita parió, Gustavo la parió esa fecha, pero Norita era una acumuladora desde los 15 años, según Marcelo, su hijo, su otro hijo. Entonces tenemos a la Norita previa, costurera, modista de alta costura, que guardó todo. Y también se ve la transformación y ese acompañamiento colectivo de cómo, en lo poquito que estamos viendo, cómo también empieza a aparecer y se da vuelta ese archivo desde lo familiar a ser parte de una organización. Y entonces no solo eso, actas de madres o anotaciones o viajes, etcétera, ella todos los días le escribía algo a Gustavo, todos los días, en un boleto de tren, de subte, en un papelito, o compraba algo. El otro día que estábamos buscando y armando un video, ella decía que el primer cumpleaños le compró ropa, el primer cumpleaños sin él, le compró mocasines por si volvía y no tenía su calzado, un jean, siempre tenía ropa nueva que le compraba. Y siempre se sentaba frente de la estación, después de lo que fue la Tarzán, que es un bar que hay ahí, un bodegón, porque mirando hacia el andén, esperando que Gustavo saliera del túnel. Son muchas cosas. En realidad, podríamos por eso, todo lo que Margarita es la historia de cada una de ellas y de las familias, y cómo impactó en cada familia, hermanos, hijos, ¿no? Lo que fue para Marcelo, no voy a hablar por él, pero lo que fue para Marcelo también ese transitar. Está el hijo de Gustavo, Damián, su nieto, que tiene ahí una militancia también gremial, docente, y ahí es, bueno, cómo cada uno en la familia fue ocupando y sigue ocupando un lugar y encontrándose también en esta situación. Lo que nosotros estamos haciendo en esta conformación de un equipo es empezar a acompañar ese camino hoy y sin duda, un poco el domingo fue eso, todos los colectivos que se encuentren de luchas en este lugar y en cada uno de los lugares que nombramos a ellas. Por eso me da cosa porque Pepa no puedo no nombrarla, pero digo, Norita. No hay lucha que no haya estado ella. Los glaciares, ahora que están haciendo unas sentadas, si uno busca en Catamarca, arriba, en tal lugar, en la cumbre con los ambientalistas, Norita dio un discurso y estuvo acompañando el tema de las mineras y el agua. En pueblos originarios, tal cosa. Cuando se incendió todo lo que se incendió, hay carteles que dicen por el tema del fuego, que es político, que tiene que ver con intereses.
Por eso también es traer las luchas de nuestros 30.000 y que son más actuales. Este gobierno intenta no solo demonizar, pues ya ni la teoría de los dos demonios es directamente la reivindicación, el tratar de paralizar esa lucha, que volvamos a tener miedo. Por eso es tan importante seguir trayendo que ustedes, que están todos los días, que no es pasado, es más actual que nunca esto que está pasando. Entonces, hablar de ellas, de estas heroínas, es hablar de lo que nos está pasando y de lo que no podemos dejar que nos pase más. Pero bueno, por eso hablar de Norita es esto, es comprometernos a todos y a todas para ser parte. Ahí el Museo de la Mujer el otro día estuvo presente porque bueno, está una foto de Norita cuando anduvo por acá y en una muestra justamente también apoyando las luchas. Cuando Norita se descompuso y ahí ya quedó internada, estaba acompañando la lucha del parto respetado. Porque era el parto respetado y también otro colectivo que estaba ahí en la calle. Así que este proyecto que nació, a mí me da cosas, me da como un pudor, pero bueno, formalmente nació este 22 de marzo del 2026, que hace un año ya venimos gestionando, vieron que los proyectos llevan una parte muy grande de gestión, necesitan mucho acompañamiento. Hablar de Norita es hablar de todas, así que ahí estamos coordinando también con la Casa de Madres, línea fundadora para articular, para el Centro Cultural Peruano, desde ya en todo esto que también estuvimos hablando, con la sede autónoma, donde ella era miembro, y también dar cuenta de estas luchas que el otro día hablábamos, ¿te acordás? Y decir, bueno, ellas se convirtieron en feministas, ellas, no la hice, sí, me di cuenta que era feminista, y el otro día nos decían que ella a las Noritas no les decía, ser feminista es una cosa bárbara, y ahí el juego de palabras de esto, ¿no? De la lucha, de molestar, de interpelar, y ahí sin duda no nos podemos cansar porque es esto, expresar que justamente todo lo que nos queda por recorrer, bueno, es muy especial hablar el día después de lo que ocurrió ayer y a los 50 años también interpelarnos para pensar justamente en un futuro de una sociedad como ellas quisieron, con más memoria, verdad, justicia, soberanía y dignidad, sobre todo para todos y todas. Es un honor tenerlas acá por la trayectoria del futuro, porque nos honra como mujeres saber que seguimos en la lucha y que estamos dispuestas a seguir adelante, a pelear por aquello que sea la verdad, los derechos de las mujeres en particular y de toda la sociedad en general. Muchas gracias. Y no queda, no quiero terminar sin decir 30.000 compañeros, compañeras, desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, presentes. Ahora y siempre.